Escuchas Voces del Ahuehuete. Cartografía sonora sobre la memoria y esperanza de las resistencias en Jalisco. Buenos días, amigos. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a su programa Voces del Ahuehuete. Buenos días. Amigas? ¿Cómo amanecieron? Bien, gracias. Aquí sobreviviendo el calorón. Hoy tenemos de invitado a un invitado muy especial, nuestro compañero Hugo Arreola, integrante del Centro de Derechos Humanos Ceferino Ladrillero. Bienvenido, Hugo. Bienvenido, Hugo. Compañeros, es un gusto estar por acá, agradecido, tanto yo como el resto del equipo del Ceferino Ladrillero, de esta invitación. No, hombre, al contrario, es un gusto para nosotros tenerte, porque ahora vamos a hablar de un tema que aquí en Jalisco, pero pues me imagino que también en la Ciudad de México hemos visto mucho movimiento, mucha efervescencia en torno a esto que vamos a entrarle al tema del derecho a la protesta aquí en Jalisco, en el marco del Mundial. Y también recordarles que estamos en La Coyotera Radio Comunitaria por el 102.3 de FM, y recordarles también a todas nuestras queridas radioescuchas que el teléfono de nuestro buzón comunitario es el 33 14 30 2107 y el teléfono de cabina es el 33 31 69 26 86. Así es, pues muy buenos días a todo mundo. Y en efecto, hoy tenemos este maravilloso tema, el derecho a interrumpir la ficción de la ciudad mundialista. Vemos a Guadalajara desde hace pues algunos meses preparándose muy arduamente para la recepción de este evento que es el Mundial de la FIFA 2026, y pues no le han faltado controversias, no le han faltado señalamientos, no han faltado las tensiones habituales, muchas críticas a toda esta serie de preparativos que se han realizado, y pues bueno, de eso es precisamente de lo que vamos a hablar hoy. Sí, y antes de entrar a nuestro primer bloque, vamos a un brevísimo corte y regresamos con la charla. Estás escuchando Voces del Ahuehuete por el 102.3 FM en La Coyotera Radio Comunitaria. Ya volvemos. Cuando estábamos preparando este programa, lo primero que nos preguntamos es ¿cómo le ha hecho Jalisco para prepararse para el Mundial, ¿no? Un Mundial que para recibirse, para poder alojarse en nuestra hermosísima ciudad, ha tenido que limpiarla, ordenarla, y eso requiere muchas operaciones sociales que hemos estado denunciando en este espacio. Y entonces nos preguntamos ¿qué es lo que se ha hecho para blanquear la ciudad en cuanto a retribución presupuestal, control del espacio público, la hipervigilancia? ¿Cómo lo ven, amigas? En efecto, podemos señalar un montón de cuestiones, que tienen que ver con un enorme derroche de recursos, precisamente para esta preparación. Un derroche de recursos que además ha tenido muchísimas críticas respecto a las prioridades presupuestales, o sea, en qué se está gastando el dinero, cuestiones que han sido muy puntuales, maquillar literalmente zonas muy específicas de la ciudad, arreglarlas para que sean este escenario de un evento a nivel mundial, y que pues evidentemente trae consigo un montón de críticas que tienen que ver con pues por qué estas cosas no las hiciste nunca en otro momento. Porque estas cuestiones que tienen que ver con la seguridad nunca te interesaron antes de la vitrina del escenario del mundial. ¿Por qué no preparaste? ¿Por qué no saneaste? ¿Por qué no arreglaste? Pero además de las cosas que se supone que son positivas que se están haciendo, también hay detrás una cuestión que pues tiene que ver con exterminar por completo todas aquellas situaciones que tengan que ver con la protesta, de las cuestiones aquellas voces que incomodan, ¿no? Exactamente, aquellas voces que incomodan y que de raíz señalan problemas graves y estructurales. A las que claramente el gobierno ni municipales ni del estado ha dado respuesta, ¿no? Exactamente. Entonces, que no ha dado respuesta y que además nos está dejando con una ciudad todavía más
donde se nota más la diferencia entre espacios, ¿no? Claro. Sí. Los espacios que se iban a prepararse para el Mundial están siendo súper limpiados, muy preciosos, Sí. y dejan a otras colonias todavía más desatendidas. Pues en el estado en el que se encuentran, ¿no? Ni siquiera les interesa entrar a ver cómo mejorar esas zonas, ¿no? Solo en donde va a haber derrama económica, donde va a haber turistificación. No se consideran escenario del mundial y entonces simplemente no existen. Sí, ¿va? no existen. La crítica habitual de las remodelaciones del primer cuadro del centro histórico de la ciudad de Guadalajara, cada administración o cada año, cuando hay colonias que tienen 30 años sin los servicios más básicos y más elementales, como drenaje, alcantarillado, alumbrado público, red de agua, distribución eléctrica, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto alimenta esta narrativa de que Guadalajara es el centro histórico y la zona rosa de Guadalajara, Sí. cuando en realidad Guadalajara es una zona metropolitana vasta y diversa que tiene un montón de problemas que tienen que ver con la vida de todos quienes habitan esta ciudad. Sí, por eso dijimos que este programa es la ficción de la ciudad La mundialista, ficción, ¿no? Exacto. tal cual. Porque es completamente encuadrada la visión de la ciudad a ciertas zonas, a ciertas calles, a ciertos negocios, como si todo lo demás no existiera. No existiera. Un ejemplo que ponías, ¿no? No me acuerdo si fue en Turquía, donde ponían bambalinas. Claro, el Shah de Irán, El que de ponía bambalinas con muy preciosas pinturas en toda la zona donde iba a pasar su caravana para no ver a los pobres. Pues perdón, Sí. esto está pasando 50 años después en Guadalajara, porque resulta que eso es precisamente lo que se está haciendo. Cueste lo que cueste. Cueste así lo que tenga cueste. que costar árboles, así tenga que costar espacio público, movilidad, vamos a encuadrarlo. Y precisamente y específicamente sobre estas cuestiones de qué es lo que se está reorganizando cuando una ciudad se prepara para ser vitrina global, pues nosotros hemos encontrado varios casos muy específicos, ¿no? Primero que nada vemos cómo se dejan de lado broncas gravísimas que se le han señalado a esta y a otras administraciones, como la crisis hídrica y la crisis de Por calidad de supuesto. agua de la Tal zona cual. metropolitana de Guadalajara. Sí. Cuestiones que tienen que ver con pues la movilidad respecto a los pasos a desnivel, etcétera, etcétera, que Sí. todo se inunda en Guadalajara en cuanto le cae la primera tormenta. Que eso me da un poco gusto, o sea, Mira, que el mundial vaya a ser en temporada de lluvias en Guadalajara. Ahí uno luego piensa en la satisfacción perversa que va a haber cuando ya uno conoce a su ciudad y sabe que pues Choques Mateos se convierte en Choques Mateos en cuanto cae la primera tormenta y que todos los pasos se inundan y que todos los retornos se inundan en periférico y que obviamente pues la mayoría de las obras que tienen que ver con drenaje fluvial y profundo se han hecho con las patas y no se ha modificado absolutamente nada en los últimos 30 años, pero al mismo tiempo esta satisfacción perversa le provoca a uno preocupación porque ya sabemos que suele haber muertos cuando esto sucede, ¿no? Entonces, evidentemente, pues digo, por una parte dice uno, se te va a aguar tu mundial, pero por otra parte también dice, pues vamos a tener las mismas tragedias que hemos venido teniendo en cada temporada de lluvias, porque resulta que las autoridades no se deciden a meter la mano en las cuestiones que tienen que meterla. Por otra parte, pues está la crisis de las desapariciones. La más grave. Que Jalisco sigue teniendo el deshonroso primer lugar nacional en cuestión de desaparición forzada y resulta que el estado de Jalisco, lejos de poner a trabajar a su fiscalía como debe de ser, a su fiscalía especializada, pues en realidad parece que lo único que entiende, que necesita en este momento es ocultar la crisis para que nadie se dé cuenta que esto está sucediendo. Que ya nadie la nombra. Sí. Y bueno, crímenes ecológicos de todo tamaño. Sí, despojos por todos lados, ¿no? Despojos por todas partes, ¿no? Y crisis de vivienda, transporte público, sanidad, recolección de basura, y resulta que todas esas cosas pasan a segundo plano y no se van a mencionar. Sí. No Y se van a entonces- mencionar al caso de que el otro día escuchamos al gobernador del estado, Pablo Lemus, en el marco de la cuestión de la suspensión De clases por el tema del mundial, que decía, no hay motivos para protestas ni manifestaciones durante el mundial. Claro que Fíjense nada más el tamaño de esta la desconexión, ¿no? Que existe Sí, con el contexto. No hay motivos, dice él. Por una parte, creo que esto va a ser una provocación directa para toda la gente que Ya sí que ya tiene lo fue, motivos, claro, ¿va? claro. Que sí tiene motivos para la manifestación y la protesta.
vamos a ver cómo está la situación en esos días específicamente, que van a ser pues del 11 de junio al 19 de julio del 2020. Ya estamos en puerta. Ajá. Y entonces nosotros estamos viendo que esta ficción es muy frágil. Es muy frágil porque tenemos todas las condiciones que no se han atendido previamente, ¿no? Lo que tú dices, toda la infraestructura que sí, que seguimos carente de ella y que viene el temporal de lluvias y lo va a demostrar sin que nadie tenga que manifestarse para hacerlo. Claro. Y por otro lado vemos que esta preparación mundialista está acelerando los procesos de desigualdad, acelerando los procesos de segregación en los derechos más básicos, ¿no? Exactamente. Y bueno, a este respecto, a nosotros nos gustaría preguntarle a Hugo, a nuestro invitado, ¿cómo se relaciona esta producción de la ciudad vitrina con el derecho a la protesta? Muchas gracias, Hugo. Claro que sí, no, y justo creo que todo lo que tocas en esta intervención que tienes es fundamental, ¿no? Para ver estas razones por las cuales hay una relación entre lo que a visión del gobernador Pablo Lemos quizás no haya motivos para manifestarse, pero justo creo que hay una estrecha relación con esta producción de la ciudad vitrina y el derecho de la ciudadanía a manifestarse y a protestar, justo por esto que apuntan en estas últimas palabras, ¿no? Que la ciudadanía puede tener un sentimiento legítimo de segregación, de desplazamiento, justo porque son desde obras y políticas públicas de movilidad que no están pensadas los habitantes de las ciudades y de los territorios, no están pensadas para nosotras las personas que transitamos en todas estas ciudades cotidianamente, y no solo lo haremos durante un mes, ¿no? Se siente mucho en la saturación del metro, en la saturación del periférico, igual también acá en Ciudad de México, pues que es una remodelación estética pensada pues para las personas que van a tener la capacidad de consumir claro. Este evento deportivo que de por sí ya tiene una estrecha económica bastante grande, no está pensada para, si lo queremos ver inclusive en términos futbolísticos, no está pensada para la afición mexicana, claro. Este evento es un evento totalmente hecho para personas con una posición adquisitiva económica suficiente para poder costearse una entrada, como lo va a hacer este mundial en nuestro país. Y bueno, también cabe decirlo, inclusive hay derechos, hay legitimidad de poder protestar ante este evento y que sea en México, porque realmente no es un mundial que sea propio de nuestro país, no es realmente una invitación, si lo queremos ver en esos términos, de Estados Unidos, ¿no? Si lo podemos ver comparadamente con las últimas justas mundialistas, todas han tenido sus críticas en términos geopolíticos, que justo este mundial 2026 no será la excepción, ¿no? Que puede ser también percibido como una política inclusive de blanqueamiento de esta política exterior norteamericana, ¿no? Totalmente. Y justo creo que todo esto aviva y enaltece muchísimo más este sentimiento de segregación, de desplazamiento de las personas que habitamos los territorios, ¿no? Y también, para cerrar esta primera intervención, ver a la ciudad en términos claros de esta ciudad vitrina hace ver a muchos movimientos sociales, a muchas personas organizadas, claro, que gran parte de los ojos van a voltear a ver a México, ¿no? Gran parte de los ojos del mundo van a estar viendo a México. Entonces, en ese sentido, claro, que muchos frentes, organizaciones, pueblos, comunidades, van a ver en estos reflectores que trae el Mundial al país una oportunidad, ¿no? Para visibilizar también las situaciones en cuanto a violaciones de derechos humanos, en cuanto a luchas gremiales también, por derechos laborales. Entonces, creo que claro que hay motivos y claro que hay razones para que la población y la ciudadanía mexicana se manifieste y proteste en esta gesta mundialista. Qué interesante, Hugo. Muchísimas gracias. En efecto, yo creo que coincidimos plenamente contigo en todos estos señalamientos que haces. En efecto, es un mundial que ha sido muy criticado, tanto a nivel nacional como a nivel mundial, por toda la forma en la que se ha desarrollado.
no nada más por las cuestiones específicas que tienen que ver con nuestro país, sino por todas las situaciones que a nivel mundial pues parece que está diseñado para encubrir y para no ver. O sea, esta misma realidad que vemos nosotros en México la ve todo el mundo, y esto en particular hace, yo no sé el resto de la gente cómo vea la situación. Yo no veo a la gente emocionada particularmente con el tema del mundial. Yo veo como en otros años, ¿no? Como en otros años. Sí. Y yo creo que muchísima gente que es consciente de todas estas cosas que nos señala Hugo, tanto a nivel nacional como a nivel mundial, lo ve particularmente como un mundial muy doloroso, un mundial, sí. ¿verdad? Y aparte como algo que no es propio. No es propio. ¿Sabes? Es que la gente lo sabe, o sea, la gente no lo siente como propio. Yo creo que incluso hemos visto, ¿no?, que en Ciudad de México le llaman el Mundial del Despojo. Sí. Lo que dice Hugo me parece muy importante, como además de que se nos despoja de derechos humanos, el derecho a la movilidad, el derecho al espacio público, el derecho a la protesta, también ahora resulta que la fiesta tampoco es para nosotros, ¿no? Lo que veíamos con el proyecto, o no sé cómo llamarle, ¿Lo del cierre? Lo del cierre. Lo del operativo Última Milla. Última Milla, es horrible. una cosa espantosa. Esto de cerrar las calles para que toda la gente que trae boleto, y única y exclusivamente la gente que trae boleto, y sabes qué es lo terrible también, o sea, que a la gente que quiere ir, ¿no? De la propia ciudad y que quiere usar el transporte, o sea, las entradas y el perímetro restringido es tan grande y tan amplio que van a tener que caminar un buen, o sea... Pero además ahí, lo arbitrario, fíjate lo eso? Terrible que es que tú estés dejando de lado a todas las personas que trabajan habitualmente. Tal cual. Que viven en esas zonas. Sí, como los repartidores. Ustedes de veras conductores, creen, repartidores. Ustedes de veras creen que a los oficinistas, a las trabajadoras domésticas les van a decir, no venga a trabajar porque hay mundial y cerraron y hay operativo Última Milla. Pues claro que no, a cualquier empresa le sale muchísimo más barato darlos de baja y contratar nuevos. Y bueno, vámonos a un rolón bien poderoso. Un rolonón bien poderoso, precisamente hablando de todo esto. Vamos a canción y ahorita regresamos. ¿Cuál es? El Matador de los Fabulosos Cadillacs. Ya regresamos. Disfrútenla mucho. Estás escuchando Voces de la Huehuete por el 102.3 FM en La Coyotera Radio Comunitaria. Ya volvemos. Muchas gracias, ya volvimos a su espacio. Y mira, esta rola que pusimos, Matador de los Fabulosos Cadillacs, como dato curioso, pues se considera un himno que precisamente tiene que ver con la protesta social. Se supone que fue escrita como tributo a Víctor Jara, luchador social chileno, asesinado en el golpe de Estado, torturado y asesinado en el golpe de Estado en 1973. Y que además pues lleva todos estos ritmos futboleros de los silbatos, ¿no? Entonces yo creo que casi como que no la hubieran mandado a hacer para ponerla en este programa. Y justo entrándole al meollo de este bloque, ¿no? Claro, o sea, ya del derecho a la protesta. De la protesta social, porque resulta que la Constitución Política de los Estados Unidos, mexicanos, en su artículo 9 dice que hay un derecho a protestar. Sí. Pues luego pasan otras cosas. Sí, Hugo, aquí desde tu expertise, ¿tú cómo ves qué es lo que pasa cuando una ciudad, llámese Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, se prepara para un evento como el Mundial? ¿Qué pasa o qué suele pasar con el espacio público y con el derecho a la protesta? Sí, claro que sí. Es una buena manera de pensar el derecho a la protesta a través del cómo se hace uso del espacio público, claro, ¿no? Porque justo en este tipo de eventos, en este tipo de contextos, pareciera claro, ¿no?, que la ciudad se prepara no para una festividad para las y los ciudadanos de Monterrey, de Guadalajara, de Ciudad de México, sino pasan a ser actores secundarios, ¿no?, de esta reconfiguración del espacio público en estos contextos. Un poco, por ejemplo, en la Ciudad de México se puede ver notoriamente el incremento policiales, de fuerzas de reacción inmediata, ¿no? El despliegue policial que hay ante estos eventos es la verdad impresionante, ¿no? Ver la cantidad de elementos policiales que inundan las calles. Entonces, en ese sentido, también las situaciones se pueden prestar muchísimo a eventos de uso desproporcionado, de uso de la fuerza,
uso ilegítimo, inclusive de uso de la fuerza, pese a que estén estas constantes capacitaciones a los elementos policiales. Sin embargo, vemos que la capacitación no basta, no basta una capacitación si no es respetuosa de esta argot que conocemos como derechos humanos, ¿no? Entonces, al menos en Ciudad de México se puede percibir muchísimo este incremento de las fuerzas policiales en los espacios públicos para tanto contener como administrar a todos estos conglomerados, ¿no?, de personas que se hacen en determinados puntos también estratégicos de las ciudades, ¿no? Pero sí es importante para mí quizás insistir en este sentimiento de segregación que hay en las ciudades. Justo inclusive seas trabajador, vayas a la escuela, pues ya te están mandando o a home office o vacaciones, ¿no?, anticipadas. Sí, ya querían sacarnos a todos. Una ciudad no pensada para nosotros, entonces ya no me gustaría dejar de poner el dedo en renglón en este sentimiento de segregación. Y aunque no se para nosotras, nos obligan, ¿no? Claro. Nos obligan a modificar todas nuestras rutinas para enmarcarnos en estas medidas de control. Sí, por supuesto. Y ahorita que decía Hugo de cómo la ciudad se prepara para contener con la fuerza pública a las manifestaciones que puedan acontecer. Y yo me acuerdo de cómo hablamos de la pedagogía previa que hubo del uso de la fuerza para contener lo que ya pasó. Cuando nos estábamos quejando de que el 22 de febrero brillaban por su ausencia, pero qué tal cuando las manifestaciones por el Parque Rojo se presentaron y ahí sí estaba todo un despliegue y hasta teníamos de todos los órdenes, ¿no?, de la fuerza pública ahí presentes. Y eso solamente fue una pedagogía para que lleguemos a este momento y, como tú decías, nuestro querido gobernador pueda decir, no hay nada por qué protestar. Claro. Esos días no va a haber protesta, no hay que preocuparnos. Decreto. Ajá. Exacto, lo decreto. Que no va a haber protestas. Les recuerdo que no van a haber protestas. Les recuerdo que no debe haber protestas. Y esto también nos lleva a preguntarnos, esto que decía Hugo, hasta dónde la justificación de la seguridad pública nos puede llevar incluso a cosas como el estado de excepción, ¿no? O sea, cuando tú ya eliminas los derechos básicos y elementales de la ciudadanía porque estás obligado a garantizar la seguridad del evento. Aunque no le llamemos estado de excepción, ¿no? Aunque no se declare formalmente. Nunca se le declara formalmente, claro que no, exacto. Pero evidentemente esta situación nos lleva, ahorita que Hugo y la tocaya tocaban el asunto de la segregación, al asunto de, pues, quién sí tiene derecho y quién no tiene derecho a participar, ¿no? O a existir incluso en el marco de la gesta mundialista. Eso está muy fuerte. No, porque hay y esto ya lo hemos notado aquí en Guadalajara, hay una limpieza social. Y en Ciudad de México creo que han estado muy más duro todavía, ¿no? Y esta limpieza social, pues, al mismo tiempo nos lleva a preguntarnos, ¿qué acaso hay gente que no tiene derecho a existir en la ciudad? O a ser visible. A ser visible. No, eso está muy fuerte. Y sí entramos en una discusión de quién gana y quién pierde, ¿no? Ajá. Con la ciudad vitrina. Sí. Porque no todos van a estar igual de afectados. Me imagino que muchos van a estar súper felices. Y lo que decíamos afuera del aire, que van a haber estos puntos FIFA para el FIFA Festival, donde vamos a recibir los que no tengamos acceso al estadio o no podamos pagarlo, vamos a recibir nuestra parte de la fiesta, muy concretamente, ¿no? En la Plaza Liberación, todos juntos, todos hacinados. En la Minerva, ¿no? También, que por eso fue parte de la remodelación, la justificación de la remodelación. Uh-huh. También en la Minerva no lo había visto. Ajá. Pues en fin. No, y bueno, y este asunto del Mundial se enmarca específicamente en una situación donde resulta que han reventado varias cuestiones que tienen que ver con la protesta social. Y entonces aquí a mí me gustaría, pues, que Hugo nos dijera cómo es que opera hoy la cuestión de la criminalización de la protesta social en México. Sí, ¿cómo es que funciona estos perfiles que han estado en los medios presentes muy fuerte sobre quiénes son los que están protestando, ¿no? La criminalización de la protesta. ¿Cómo la has visto, Hugo? Claro,
Justo creo que es en buenos términos hablar de esto, ¿no? Criminalización de la protesta, ¿no? Y entender a la criminalización quizás no como un momento en aislado o específico, sino es todo un proceso, ¿no? Que involucra no solo categorizar como acciones penales o que merecen un castigo penal acciones natas de la protesta social, sino también incluyen estas cuestiones como los discursos estigmatizantes, ¿no? A través de servidores públicos, empresas o demás actores políticos, la estigmatización de la labor de la defensa, inclusive del mismo periodismo para la cobertura de protestas sociales. Y justo, ¿no? Desde un poco el acompañamiento que realizamos desde el Centro de Derechos Humanos Teferino Ladrillero, honestamente vemos patrones, ¿no? En estos términos, cómo opera la criminalización en el territorio mexicano. Vemos que de facto opera un término penal que peca de vago y ambiguo, digámoslo en términos también de lo que estipula la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre garantizar el derecho a la protesta. Hablo de artículos que justo criminalizan actos natos de la protesta social, como lo puede ser la obstrucción de vías de comunicación, entendiendo que la protesta social pues no es en las banquetas, exacto, no es sobre los puentes peatonales, es tomando las calles. En ese sentido, hay un artículo, el 533 de la Ley de Vías Generales de Comunicación, que criminaliza y tipifica crimen ataques a las vías generales de comunicación. Sin embargo, lo deja en una ambigüedad al punto de que cualquier protesta social es catalogada como un atentado a las vías generales de comunicación, ¿no? Y si nos ponemos a ver los últimos casos de criminalización a personas que participan en contextos de protesta, por ejemplo en Nayarit, con la situación actualmente de las playas, en Durango, con el ejido de Dinamita, que también se manifestó en contra de una empresa minera, la misma Kenny Hernández, ¿no? Son personas que están enfrentando procesos de criminalización a través de la ambigüedad jurídica con la que se emplean determinados artículos que criminalizan la protesta social. Sin embargo, también vemos que hay un uso irresponsable por parte de las autoridades de algunos tipos penales, como lo puede ser la asociación delictuosa. Asociación delictuosa, que es cuando más, si lo podemos ver en términos penales, se encasilla más en delitos que tienen que ver con el crimen organizado, ¿no? Sin embargo, vemos que hay algunas personas que participan en protestas sociales y que ejercen su derecho a la iconoclasia, también son sujetas o víctimas, ¿no? O con sus carpetas fabricadas, sean víctimas de un delito como asociación delictuosa, pandillerismo, daño a bienes, daño en propiedad de la federación. Sabemos que hay un digamos, un cóctel de tipos penales específicos para las personas que deciden manifestarse, ¿no? Entonces, en este sentido, que identificamos cuando menos un patrón en el territorio mexicano, cómo las autoridades criminalizan tanto a las personas en lo individual, pero también a los procesos organizativos, ¿no? De criminalización directa a organizaciones, a frentes de pueblos, que solo por el hecho de ejercer su derecho a la protesta son sujetos a estos procesos de criminalización. Muchísimas gracias, Hugo. Qué interesante esto que mencionas, precisamente cuando hace 2 días vimos la noticia de que precisamente a las personas que están manifestándose en Nayarit por el tema de la destrucción de Playa Las Cocinas para un desarrollo inmobiliario de lujo, pues precisamente se les acaban de otorgar, no se sabe bien si entre 4 o 6 órdenes de aprehensión para activistas, y precisamente los delitos que figuran son daño a la propiedad, apología del delito y asociación delictuosa. Que justo, y esto es una constante a la que se enfrentan las personas que protestan o que alzan la voz, ¿no? Es este patrón, ¿no? Justo de que pudimos mencionar, de que se aíslan conductas de la protesta social para criminalizarlas directamente con estos tipos penales. Y curiosamente no se considera daño a la propiedad lo que la inmobiliaria está haciendo en la playa.
Ajá. que eso debería ser daño patrimonio. Pues, claro, Ajá. eso es un patrimonio, Nuestro, eso es un de todos patrimonio los mexicanos. importantísimo, valiosísimo, y eso no se considera daño a la propiedad. Eso no se considera asociación delictuosa. Ni daño al medio ambiente, ni la nada. coyuntura de la daga entre los niveles de gobierno que permiten que esto suceda y las inmobiliarias no se considera asociación delictuosa, ¿no? El hecho de que se blanquee lo que están haciendo estas inmobiliarias y estas empresas no se considera apología del delito por algún extraño motivo, ¿no? Y es algo que yo creo que siempre han denunciado los defensores, Claro. ¿no? Que para que exista un modelo extractivista de este tamaño es porque hay un modelo jurídico que lo respalda, ¿no? Claro. Absolutamente. Y ambiguo también. Ambiguo. Sí, que es ambiguo, que como dice Hugo, es un cóctel donde ya existen un chorro de formas de lograr criminalizar la protesta. Y yo a esto añadiría el trabajo que ha hecho Artículo 19 en denunciar cómo no solo es la protesta, es cualquier voz que intenta Que incomode. amplificar o denunciar lo que está ocurriendo. Y la criminalización abarca lo penal, obviamente, donde ya se están metiendo, como dijo Hugo, con la persona y con el proceso colectivo en sí, pero también le tiras al estigma, ¿no? Lo que hemos Sí, visto en las redes narrativas sociales. estas que los ponen como personas en contra del desarrollo o no, o como personas, Sí, ajá, pero que no- alteran el orden. Personas que alteran el orden, que Ajá. van del desarrollo, pero que te buscan como persona a atacar. O sea, lo que hemos visto en redes sociales que le pegan a la persona, Claro. Sí. ya ni siquiera su quehacer, sino a quién eres, para tirarle durísimo por ahí. Una vez que desacreditas a la persona, desacreditas en El cascada movimiento. lo que están haciendo, a quién están Sí. defendiendo, el proceso colectivo. Y esto que mencionabas hace rato, Tocaya, que también este tipo de cositas funcionan como una pedagogía que Claro. afianza la narrativa, Claro. ¿no? O sea, mira luchador social, lo que te voy a hacer. Sí, Mira sí. activista medioambiental, lo que te va a pasar. Para que le vayas midiendo Para el que agua le a los vayas tamales. midiendo, Ajá. exactamente. Tal cual. Y bueno, hubo otra pregunta. En estas cuestiones que tú mencionas específicamente de la defensa territorial o medioambiental, ¿qué papel juega la protesta social? Pues cuando nosotros vemos que las vías institucionales parecen bastante agotadas. Claro, sí, la protesta social creo que intrínsecamente tiene dos valores muy fuertes, ¿no? Una es la visibilización, o sea, que tu proceso organizativo, tu proceso de defensa trascienda la barrera, digamos, mediática, convencional, tradicional, y al tomar las calles tenga otra resonancia, ¿no? Ajá. Es en un sentido, la visibilización de las calles, ¿no? Lo que las calles le da a tus procesos de lucha también es muy importante, pero también la calle articula, ¿no? En la calle nos encontramos con otros procesos que quizás no conocíamos, pero estaban siguiendo quizás a la lejanía, un poco más en la timidez, los procesos de defensa de en los que estamos participando. Entonces, en ese sentido, la protesta social y el tomar las calles nos ayuda a articularnos, ¿no? Con otros procesos organizativos, con otros pueblos, con otras comunidades, con otras organizaciones, claro, ¿no? También con otras individualidades. Cuando no muchos de nosotros, pues nos hemos acuerpado quizás en procesos de defensa, de manifestación, de protesta, con los cuales quizás no necesariamente estamos en el cotidiano, pero claro, al salir esos procesos en los que seguimos, al tomar las calles, pues les acuerpamos, ¿no? Y también sabemos que esa solidaridad es bien recibida por estas cuando los pueblos, organizaciones y comunidades deciden tomar las calles, ¿no? Entonces creo que en este sentido la visibilización y la articulación son valores fundamentales que dejan a las organizaciones y a los pueblos el protestar, el manifestarse, ¿no? El tomar las calles justo cuando se ven tanto agotadas como insuficientes, ¿no? Las vías institucionales. Porque claro, podemos hablar de diálogos, de escuchas, de que nos atiendan, pero una atención no es una resolución quizás de los problemas, no una transformación auténtica de los conflictos. Entonces, creo que ese es lo fundamental también que pudiésemos ver en la protesta social. Muchísimas gracias, Hugo. Y pues vamos a un breve corte y ya volvemos. Y ya volvemos. Estás escuchando Voces de la Huehuete por el 102.3 FM en La Coyotera Radio Comunitaria. Ya volvemos. Brevísimo corte, como lo prometimos. Es correcto. Mentira no era. Mentira no fue. Ahorita que hablabas de esto, Hugo,
no sabes a mí lo que me gusta el tema del espacio público, ¿no? Como un espacio catalizador. O sea, primero un espacio de reunión donde te encuentras con sujetos que no esperabas, ¿no? Porque sí te encuentras a los pares con los que compartes probablemente la indignación y la calibración afectiva, ¿no? Que uno trae, y también con los dispares, ¿no? O sea, la importancia del espacio público como este lugar de negociación donde en colectivo vamos a imaginar ese lugar que queremos construir, porque luego nos pasa mucho, ¿no? Que en las redes sociales, en las cosas que consumimos en los medios, siempre estamos en un diálogo, en una cámara de eco, donde lo que oímos es lo que nosotros mismos pensamos. Y cuando salimos al espacio público, en especial a la calle, al parque, nos encontramos con el otro, ¿no? Y empezamos este círculo de negociaciones. Ahí me gustaría ver de qué manera entonces esta criminalización de la protesta, este silenciamiento producido en el espacio público también le tira durísimo a la producción democrática, ¿no? A la posibilidad de una democracia, a la posibilidad de hacer una política entre todos. ¿Qué opinas, Hugo? Sí, claro, ¿no? También me parece sumamente valioso cómo pones el concepto de la protesta en el sentido de que la calle es el espacio de diálogo, ¿no? Porque justo, ¿no? Al final del día lo que buscan las personas que salimos a las calles, pues es poder participar, ¿no? Es que nos tomen en cuenta, es poder participar en nuestros procesos territoriales, en lo que se hace con nuestros territorios, con nuestras comunidades, con los espacios que habitamos. Entonces creo que en gran sentido la protesta social es un síntoma de que un determinado gobierna no escuchando, no atendiendo, no incorporando todas las voces, todos los sentires, todos los pensares a estos procesos que tienen que ver de una manera, de alguna u otra forma con los espacios que habitamos, ¿no? Un poco creo que también una herramienta que empodera a las comunidades, a los barrios, a los pueblos, pues son estas consultas, pero no consultas quizás como las tenemos concebidas del sufragio clásico, sino consultas auténticas, ¿no? O sea, consultas en los territorios, con las comunidades, y hay procesos asamblearios con los procesos asamblearios, y hay procesos ejidatarios con los procesos ejidatarios. Entonces creo que también hay muchísimas herramientas de las cuales la ciudadanía podemos hacer uso para poder incidir y participar, ¿no? En lo que se hace con nuestras comunidades y con nuestros barrios. Un hombre precioso. Oye, y pensando un poco en eso y en el recorrido que ustedes han hecho acompañando estos procesos, ¿tú podrías ayudarnos a darle a nuestra audiencia un poco de tips o de herramientas que pueden tener a la hora de cuidarse en la protesta, sobre todo en este contexto que traemos ahorita? Si van a hacer, claro. ¿Cómo se cuidan? Sí, claro que sí. Justo estamos viendo un poco que el contexto mundialista está avivando a muchos sectores que no, digámoslo, estaban acostumbrados o habituados a tomar las calles a hacerlo, ¿no? Vemos muchos estos ambientes quizás con los procesos también universitarios, ¿no? Nuestros jóvenes que se están animando por primera vez a salir a manifestarse, que por el incremento al transporte público, que por la asignación de recursos también a sus universidades. Entonces, claramente podemos brindar algunos cuidados colectivos, quizás también para el manifestarse, el protestar, ¿no? Creo que de manera inicial es tratar de no hacerlo solo, ¿no? Claro que esta compañeridad, esta solidaridad tenemos y es necesaria, pero honestamente creo que es una buena recomendación que en cuanto salgamos a las calles no hacerlas solas, sino hacerlo solos, ¿no? Tener cuando menos a una persona que nos esté acompañando, monitoreando, una persona a la cual le podamos avisar, inclusive quizás a la lejanía, cómo vamos, compartir ubicación a una persona física de confianza. Y creo que son cuestiones primordiales para el que hacer antes, ¿no? De salir a manifestar. Si ya sabes que no vas a poder acudir quizás con un colectivo, con una organización, tener este monitoreo, ¿no? Externo hacia tu persona, ¿no? Con una persona muy de confianza, compartir tu ubicación, algún contacto también de emergencia, si es que vas a acudir de manera individual.
pero claro, una recomendación sí sería acudir en un colectivo, en un contingente, con acorpada de un colectivo, de una colectividad, ¿no? Entiendo que el acortamiento pues incrementa nuestros niveles de seguridad al manifestarnos. También, no sé, esto también es un pequeño tip para muchas personas que gustan de documentar, claro, ¿no? Que es sumamente importante, ¿no? Y aquí van dos términos. La documentación de lo que sucede en las protestas sociales es sumamente importante, y más cuando hablamos de violaciones a los derechos humanos en el contexto de la protesta social, ¿no? En cómo identificar los usos de la fuerza por parte de los elementos policiales, y en el momento en el que los identifique, documentar, ya sea grabar, ya sea tomar fotografía, pero documentar, ¿no? Todos estos usos excesivos de la fuerza. Y también a la hora justo de documentar ello, también tenemos que tener cuidados mínimos para ello, ¿no? Sabemos que en muchas ocasiones hay una llamada también criminalización express, digámoslo así, de que se te levanta en un momento de la manifestación y no se te remite, te presenta en algún lugar, ¿no? Se siente llanamente como que se te pasea, por así decirlo. Entonces, en ese sentido, sí, siempre también estar completamente acompañado, tener una persona que pueda atestiguar estas situaciones y poder comunicar esta situación a la brevedad, ¿no? En el sentido de que si ves que los cuerpos, elementos policiales te están sustrayendo, gritar cuestiones básicas como tu nombre o algún número de referencia de contacto pueden ser cuestiones fundamentales, ¿no? Para salvaguardar la integridad de las personas que acudimos a estos eventos de protesta. Esto me parecería, en términos básicos, simples, cómo poder adentrarnos, ¿no? En estos momentos de protesta social. Claro, también en el entendido de que va a haber muchas personas que va a ser su primera protesta social, su primera manifestación. Entonces, claro que la seguridad es principal, ¿no? Porque las voces nos sirven, claro, muchísimo, pero nos sirven muchísimo más libres, ¿no? Entonces, cuidar nuestra libertad y cuidar nuestra seguridad va a ser fundamental para poder seguir tomando las calles. Y también he visto que los propios colectivos, cuando convocan, tienen sus propias observadores. Exacto, tienen observadores, tienen como protocolos también, ¿no? También estar atentos a lo que dicen los colectivos a la hora de preparar las marchas, ¿no? Claro, sí, muchísimos colectivos incluso apuestan a la generación de comisiones de vigilancia específicas para los contingentes, pero claro, también es importante señalar a estos observadores, quizás que no están inmiscuidos en el proceso de la protesta social, pero que están ahí en constante observación de violaciones a derechos humanos, y en ese sentido también una recomendación para estos observadores y brigadas y redes de cuidado sería jugar un papel tanto mediador como de disminución de las agresiones por parte de los cuerpos policiales, ¿no? En el entendido de que son los actores que más posibilidad tienen de diálogo con los elementos de proximidad, ¿no? En ese sentido, la mediación que puedan jugar estos actores es fundamental también para que las agresiones en determinado caso de cuerpos policiales no crezcan y, claro, en su respectivo momento cesen. Buenísimo. Ok, y no caer, ¿no? No caer también en las provocaciones que puedan haber al momento de la marcha para que no pase la criminalización express, ¿no? Es correcto, sí, claro, no, pero también entendiendo que va a ser un poco también, claro, no tragarnos el orgullo como personas que nos estamos manifestando, porque claro que va a ser totalmente injusto que a lo mejor una piedra, un palo que un manifestante aviente no se va a comparar con la fuerza que puede ejercer un tolete, puede ejercer un gas pimienta, pero sí, sin duda alguna, como lo menciona, lo más no caer en estas provocaciones, porque justo buscan únicamente una justificación, por más mínima que sea, para hacer uso de la fuerza pública. Muy bien, pues nos quedamos con esto para otra vez ir a canción. Ahora vamos a oír En algún lugar de Duncan Du. Pues ya regresamos. No nos queda más que darle las gracias a Hugo y a todas nuestras radioescuchas. Y recordarles que estamos en La Coyotera Radio Comunitaria. Encantado acá de participar y también agradecido por esta invitación. No, hombre, siempre un gusto que nos compartas tu expertise de manera tan generosa. Muchísimas gracias, Hugo, por decirle a toda la raza todas estas cosas tan importantes respecto a cómo prepararse y a cómo participar
en la protesta. Pues nos vemos la próxima semana, nos escuchamos. La próxima semana vamos a seguir dándole vueltas a esto en su programa Voces del Ahuehuete. Gracias a Zona Docs e IDEA siempre por el apoyo y la complicidad. Y también gracias a Aide y a Johan que nos apoyan con la transmisión en vivo en YouTube. Ya saben, también por allá nos pueden escuchar y ver, y en SoundCloud también. Muchas gracias a la Coyotera Radio Comunitaria 102.3 de FM. Gracias. Sigan escuchándonos. Adiós. Adiós. Voces del Ahuehuete. Resistencia, testimonio y esperanza.